Quiero que vayamos en esta mañana, en primer lugar, a Isaías capítulo 7, versículo 14, y después pasaremos a Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7. Isaías 7, 14. Abran sus Biblias o prendan sus celulares para esto, porque ahora es así. Dice allí la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el capítulo 9, versículo 1 al 7, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. 9, 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Ellas son nuevas cada mañana, Señor, y nos llevan a estar delante de tu presencia. Y nosotros te pedimos que en esta mañana tu palabra venga a nuestras vidas y nos ayude a recordar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, quien nació como un niño, Emmanuel, el cual es Dios con nosotros. Te pido por tu siervo que va a exponer tu palabra, para que tú le ayudes, Señor, y le perdones sus pecados y limpie sus labios, como lo hiciste con el profeta Isaías. Y asimismo, Señor, prepare los corazones de quienes van a recibir tu santa palabra, y ella crezca como una semilla que da fruto. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre dulce de Jesús. Amén. Amados hermanos, en lo que tengo de vida, no es mucho. Yo nunca he visto una época más complicada y confundida como la que estamos viviendo en el día de hoy. Esta pandemia del COVID-19 ha trastornado la humanidad, ha trastornado las naciones, ha trastornado todo y también ha trastornado nuestra nación y nuestras vidas. Y hay una sensación de tristeza e impotencia que en estos momentos arropa a todo el mundo, y nos arropa también a todos nosotros. Muchos líderes del mundo y científicos se sienten impotentes a los cambios rápidos que está dando ese virus. La nueva manera que el virus se está propagando en un 70% más rápido que lo que surgió cuando comenzó, y más acelerado que como nunca se creía que se iba a ver. Y siguen las dudas de muchos en cuanto a las vacunas, que si tienen un chip, que si no tienen un chip. Les recomiendo que lean el artículo del pastor Miguel Núñez, que habla de esto, hermano, acerca de esto. Pero nosotros, hermano, el mundo se siente desamparado, y parece también que este mundo ha enloquecido. No hay nadie que pueda dar poder y fuerza para entender lo que tenemos nosotros delante. No aparece nadie que nos ayude a ver hacia dónde se dirige este mundo. No hay ningún sentido de seguridad en nuestro mundo, hermano. Nadie sale de su hogar sin temor, y aún hasta en los pueblos pequeños de nuestro país, que era una maravilla irlo a visitar, la gente tiene miedo de salir. Estamos ayudando a una familia en un lugar de Elías Piña, que el esposo, un hermano de una iglesia, compró un motor, lo asaltaron y lo mataron para robar el motor. Su esposa salió a ver el problema, se volcó el vehículo cuando ella iba,
y ella se rompió una pierna y casi perdió un ojo. ¿Por qué? Por la delincuencia. En pueblos como estos, que eran eminentemente pacíficos, las personas tienen miedo de salir. Pero también nosotros, en nuestra nación, hemos perdido el sentido de la responsabilidad. Todo el mundo anda como loco. Estamos viviendo en el tiempo de los jueces en Israel después de la muerte de Josué, donde cada uno hacía lo que le parecía. Y este país está viviendo un desastre en todo el sentido de la palabra, y ahora van a apoyar el aborto con sus 3 causales, y luego vendrá la aprobación del matrimonio homosexual, y después vendrán muchas cosas más, hermano. Y así que está el mundo. Muy pocas personas creen en nuestro sistema de justicia tampoco. Una persona con poder y dinero es tratado de una manera. Por ejemplo, aquellas personas que agarraron en la corrupción y están presos en el día de hoy, tienen hasta horno para hacer sus parrilladas en la cárcel donde están. Sin embargo, un hombre común, cualquier persona, otro preso, está pasando la 1001 noche. La violencia, el crimen, la intriga política que se ve a diario, hermano, la falta de seguridad de las personas, es el ambiente que respiramos hoy en nuestra nación y también en el mundo. ¿Y qué podemos decir nosotros, hermano? Que el sistema completo de este mundo está requebrajado, se ha desbaratado. Y la pregunta es, ¿y no hay nadie que nos pueda dar seguridad permanente en estos tiempos de tanta inseguridad? Tristemente estamos escuchando los escándalos más grandes de la historia, también hablando de la iglesia, que jamás hayamos escuchado. Y no me estoy refiriendo a la iglesia católica, hermano, sino a la evangélica. La mal llamada teología de la prosperidad está echando a perder el testimonio. Bueno, los teólogos de la prosperidad todos se han escondido. Ellos prosperaron y están con su cuarto disfrutando. Esa mal llamada teología está dañando el evangelio de Cristo. El tigueraje que se ha enganchado al pastor sin nunca haber leído ni siquiera la Biblia es escandaloso. Nosotros lo vemos aquí muchas veces, que vienen gente nueva a la capacitación, y usted lo ve que se meten y que cogen su cosa como escondida. Los escándalos entre muchos televangelistas y aún entre líderes que por mucho tiempo consideramos serios, están manchando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien que me pueda dar un poco de paz? Dice el mundo. ¿Hay alguien a quien podamos acudir en nuestra loca mezcla de confusa en este mundo inseguro, intranquilo, que está donde ya no hay paz, inseguridad en ninguna parte? Hermano, el profeta Isaías vivió también en una época de confusión y de locura política y espiritual. En los tiempos de Isaías era un tiempo de locura política y espiritual. Las tinieblas y el destino llenaron el ambiente. Había un sentido de impotencia cuando los asirios golpearon la puerta principal de la nación de Judá para destruirla. Como nosotros, la inseguridad y agitación llenaron sus días. Los capítulos de Isaías 7 y 8 hablan de un rey infiel. El rey Acaz del reino de Judá se negó a poner su confianza en Dios e hizo una alianza humana. Una coalición con el rey Pecas, hijo de Remalías, impidió todo y se olvidaron de Dios. Comenzaron a hacer alianza con las cosas que estaban en ese mundo de moda, o con los reinos. Y eso pasa con nuestro gobierno, pasa con todo el mundo. Estamos haciendo alianza con las personas que están dañando la sociedad. Y aparte del profeta Isaías y otros profetas, era un tiempo de una gran pobreza espiritual. Y es una de las cosas que debe luchar esta iglesia, contra esa pobreza espiritual que está invadiendo el mundo. ¿Cómo? Siguiendo predicando la palabra de Dios, siguiendo viviendo la palabra de Dios, hermano. El profeta Isaías describe las condiciones espirituales de aquel tiempo. Si vamos a Isaías 8, que leyó el pastor Vaca, el versículo 19 y el 21 y el 22 dicen lo siguiente: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? O sea, la gente iba donde estos profetas, donde estos falsos profetas, y a la gente le gusta escuchar a esos falsos profetas que les susurran las cosas que quieren oír. ¿Por qué? Porque este mundo tiene comezón de hoy, dice el apóstol Pablo.
consultará a los muertos por los vivos, y pasarán por la tierra fatigada y hambrienta, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. No hay un tiempo que se esté maldiciendo más a Dios que en este tiempo. Levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Dios está entregando este mundo a su desvarío. Pero esa era una noche oscura para Judá. Las tinieblas oscuras habían penetrado en esta tierra, y parecía que aquello era una noche sin amanecer. Y esos tiempos molestaban profundamente y llenaron a todo el mundo de una tremenda crisis y pánico, como estamos nosotros viviendo en el día de hoy. Estamos viviendo en crisis y en un pánico aterrador. Nosotros tenemos miedo de muchas cosas en el día de hoy, hermano, como nunca. Esa oscuridad espiritual era el resultado de que los hombres abandonaron a Dios y se fueron detrás de otras cosas, de otros dioses. Qué extraño es para los que piensan que ellos están en la luz cuando verdaderamente moran en oscuridad perpetua. Por los intelectuales de hoy, toda esta gente que se ha inventado todas estas cosas, creen que están viviendo en un tiempo de luz, más oscuridad que están proyectando. Así era la condición de Israel y de Judá. La tristeza estaba rodeando la tierra prometida. Y le voy a decir una cosa, hermano, la tristeza está rodeando la iglesia de Cristo en el día de hoy. Judá había caído en una noche sin mañana. Era un tiempo de crisis y pánico. La oscuridad llenó la tierra y ahora el juicio venía a causa de la incredulidad. Versículo 21 y 22 de nuevo: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y eso es una descripción espantosa de los tiempos que está viviendo, en los tiempos de Isaías y los tiempos que se están viviendo hoy. Sin embargo, hermano, en este fondo del juicio y de incredulidad oscura es pintado un paisaje hermosísimo de la salvación para la persona pecadora, un mensaje lleno de esperanza para aquellas personas que están desesperados y buscan la verdad. Y eso es lo primero que veremos en nuestro mensaje de hoy: la salvación gloriosa para las personas pecadoras. Versículo 1 al 5 de Isaías de nuevo. Mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegraron delante de ti como se alegraron en la siega, como se gozan cuando repartes despojo. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero es en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. ¿Y qué es lo primero que vemos, hermano, aquí? Una luz en la oscuridad. Los versículos 1 y 2 de Isaías 9 dicen, leámoslo de nuevo: mas no habrá siempre oscuridad para los que están en angustia, tal como la aflicción que le vino en los tiempos que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeciente sobre ellos. Hermano, con la belleza poética que escribió el profeta Isaías, dice el verso 14 del capítulo 7 lo siguiente: por tanto, para esos tiempos de oscuridad, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y para qué viene Emmanuel, hermano? Versículo 2 de Isaías 9:
el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Para eso vino el Señor. La presencia de Dios es igualada con la luz que se manifiesta en la Biblia. Dios es luz, dice la palabra de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. La gran luz que apareció es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que vino a alumbrar nuestros corazones. 700 años después Jesús empezó su ministerio aquí mismo, en el área de Galilea, donde se refiere el profeta. La luz incluye cada bendición posible que el Mesías pueda traer. Jesús se paró en el templo y declaró: yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si sigue a Cristo va a tener la luz de la vida en medio de estas tinieblas. ¿O no hemos visto nosotros a Cristo alumbrando nuestras vidas en medio de estas aflicciones? ¿Cómo nos ha cuidado? ¿Cómo nos ha alumbrado el camino? Por eso, a usted que está caminando en tinieblas, en la oscuridad, a ciega espiritualmente, le decimos: cuando andamos en las tinieblas debido a cualquier razón, podemos pensar en este pasaje y recordar que Dios nos ofrece el camino de luz. Pero tenemos que tomar una decisión para andar en ese camino. Tú decides andar en el camino, o seguir en el camino de oscuridad, o seguir en el camino de luz. Nuestra sociedad se está tambaleando por el coronavirus. Eso piensa la gente. No, nuestra sociedad se está destruyendo porque no está buscando a Dios. No está buscando la luz de Cristo. Pero no se ha perdido nuestra esperanza en esta oscuridad espiritual. Hay una esperanza para todos aquellos que buscan del Señor. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 6, lo siguiente: segunda a los Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandecer la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo, en la faz de Emmanuel, en la faz de Dios con nosotros. También, hermano, a los que confían en el Señor hay alegría en vez de tinieblas. Alegría en vez de tinieblas. Versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la silla, como se gozan a repartirse el botín. A causa de la venida del Mesías habrá gran alegría, y alegría según Dios. La alegría se regocija en Él, su poder y su presencia. El Señor es la fuente de la alegría. Esta mañana le mandé a los hermanos varones un texto que decía: yo me alegré con lo que me decían, a la casa del Señor iremos para alabar su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra alegría. Por eso hablamos con alguien que está cubierto con una nube gruesa de toda penumbra que se extiende por encima de él. Aquí está la esperanza, es el único que nos puede levantar de nuestras penumbras y destino. Aún desde una celda, como el apóstol Pablo estaba en una prisión romana, él pudo decir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, porque en medio de las tinieblas somos los únicos que podemos regocijarnos somos nosotros. Pero también, hermano, hay libertad en lugar de opresión. Isaías dirige la causa de la alegría. Ellos se regocijaron porque el Señor ha roto las cadenas, dice. Él lo ha puesto en libertad. Estamos hablando con alguien que está atado, hermano, y con cadenas. Isaías dijo en el versículo 4: porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Medián. Jesús, hermano, es que rompe esas cadenas. Cantaba un coro y decía: Cristo rompe la... No sé si algunos que hemos sido pentecostales recuerdan ese corito. Y es verdad, hermano, Cristo rompe la cadena de esclavitud. Jesús entró a la sinagoga de Nazaret. El asistente le entregó una copia del rollo de Isaías, de ese profeta que estamos leyendo. A Isaías le entregó la copia de Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Y qué dicen esos versículos? Isaías 6, 1 al 4.
el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, alegría, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que al afligido de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificará las ruinas antiguas y levantará los asolamientos primeros y restaurará las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cristo toma el rollo y entra a la sinagoga, y queremos recordarle que los cultos nuestros son muy sinagoguísticos, o sea, son muy parecidos a la sinagoga. En la sinagoga se cantaban himnos, se entregaba el rollo, se leía y se hablaba de ese rollo o de la palabra de Dios. Así es nuestro culto. En el Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, el Señor Jesucristo cita de nuevo a Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En medio de la oscuridad, en medio de la aflicción, hay un mensaje para nosotros de paz. Hay un mensaje de libertad para nuestras vidas, hermano. Dice, a libertar a los oprimidos. ¿Los oprimidos de qué? Los oprimidos del pecado, de las circunstancias que estamos viviendo. Por eso Isaías también nos presenta que hay paz en vez de guerra. ¿Se ha preguntado usted cuándo terminará esta guerra interior de su alma o la que está viviendo este mundo? Escucha lo que dice el profeta en el versículo 5 del capítulo 9. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado por el fuego. Y aquí esto es una pregunta. ¿Y cómo y cuándo sucederá esto? Isaías versículo 6 y 7 del capítulo 9. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es el niño profetizado que leímos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Emmanuel, Dios con nosotros. El nacimiento de este niño es un regalo de Dios para nosotros. Él es un niño, pero él es también el Hijo de Dios. Y desde los primeros días el Mesías fue reconocido como el Hijo de David, un heredero legítimo del trono de David y el Hijo de Dios. Él hará en alguna forma significativa aparecer la escena como un niño y nacerá como un ser humano. Todavía él será dado. Es el Hijo por excelencia. Es el verdadero y único Hijo de Dios. Ese es el Dios encarnado. Vino a nosotros como un niño, como lo vemos en esos tiempos. Pero me gusta la descripción que de él da el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 19 al 20 en adelante. Dice allí: Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios lo que se refleja en nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, esperanza de gloria. El Rey esperado será humano y divino. Él será Dios hombre. Él tendrá los atributos de Dios y la característica del hombre. Por eso se compadece de nosotros.
Él no es una figura grotesca de esos que aparecen por ahí como héroes en estos tiempos, con una máscara. No, 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 hermano. Él es un hombre como nosotros, pero también es Dios. Pero también ocupará una posición de dignidad, descansará sobre los hombros, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es rey, un gobernante, un soberano. Pero no solamente será un rey humano, sino que también es el Mesías, el ungido de Dios. ¿Y qué clase de niño es este? Isaías describe para nosotros el carácter de este niño. Dice la palabra que él es un consejero maravilloso. Literalmente es la maravilla de un consejero. Él da el consuelo y la fuerza a través del tiempo y de la eternidad. La palabra se refiere a lo que Dios ha hecho, no el hombre. Él es Dios mismo y Él gobernará con la profunda e indefectible sabiduría que le corresponde a Dios. Él no necesitará un conjunto de un gabinete para que lo aconseje, porque Él es el consejo mismo. El énfasis de su nombre está en sus enseñanzas, el carácter y la vida. Él será muy eficiente en la planificación, formulación, la acción para llevar a cabo sus planes. Es un consejero de las cosas maravillosas para nuestras vidas. ¿Necesitamos nosotros sabiduría en estos tiempos de necesidad? Alguien ha dicho, una persona sabia busca mucho consejo, un tonto escucha a todos ellos. Para todas las decisiones de nuestra vida debemos buscar el consejo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que es el consejero. Debemos buscar su sabiduría, su dirección, su palabra en la guía de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es el único sabio que existe en este mundo. No hay nadie más. Romanos 16, 27 dice, el único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Literalmente el único sabio es Dios, el único que es sabio en este mundo. ¿De dónde buscamos sabiduría en medio de las decisiones de la vida? Debemos buscarla en esos sabios que... No, hermano, en Dios. Nadie es más sabio que el Señor, pero nosotros vivimos buscando consejos donde nos convienen. Hay una frase en un texto bíblico que dice que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Usted ve a las personas que están mal, que buscan a otro que está peor que ellos para que lo aconsejen. ¡No! Busquemos la sabiduría. Pero que hay hombres sabios. Si hay alguna sabiduría en nosotros, porque Dios nos las ha dado. Pero nuestra sabiduría aún así es débil. No lo sabemos todo. Nos equivocamos constantemente. Por eso nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque nuestras opiniones, la sabiduría de los hombres está contaminada por el pecado. En otras palabras, busca de Dios la dirección para cada situación en tu vida. Busca a Cristo, porque Él, nos dice el apóstol Pablo, en Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y todos estos tesoros son para ti, si eres un hijo de Dios a través de Jesús. Aquí está el consejero digno del nombre. Él es la sabiduría infinita. Por eso, cuando tenemos problemas, hermano, donde primero debemos acudir es a Dios. Pero nosotros muchas veces, en medio de las situaciones, nos olvidamos de Dios. Buscamos nuestro propio consejo. Andamos quizás buscando consejeros que no van a beneficiar para nada nuestras vidas. Pero queremos oír cosas que nos sean agradables para salir del problema. Y muchas veces Dios nos habla muy duramente. Y Él nos dice entonces, ¿por qué me llamáis Señor y Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque muchas veces nuestros corazones pervertidos y pecaminosos no quieren hacer lo que Dios dice. Pero es digno, hermano, nuestra lealtad, porque su consejo va más allá de las limitaciones humanas.
Es a Él que tenemos que obedecer. Jesús nos publicó una invitación a todos los que están necesitados de un consejo maravilloso. ¿Qué dice? Venid a Él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los consejos que yo doy son buenos, son fáciles. Hay un yugo muchas veces en el consejo, pero es ligero, porque yo estaré contigo. Muchas veces nuestros consejos, hermano, donde buscamos consejo es donde personas que nos ponen más carga, o nos dicen lo que queremos oír. Nuestro Señor en su palabra nos dice lo que debemos de oír, no lo que yo quiero escuchar. Estamos dando una consejería a una pareja, no de nuestra iglesia, hermano, y nos toman horas la consejería. Yo recuerdo que en la primera consejería me dijo el hombre: ¿y por qué usted habla tanto la Biblia? Digo, porque no quiero hablar yo, que hable la palabra de Dios. Es Cristo que quiere hablar a tu corazón. Pero muchas veces no queremos, hermano, ni que se abra la Biblia, porque aquí está todo el consejo del Señor Jesucristo. Aquí está todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque dice Isaías que también Él es un Dios poderoso que puede transformar nuestras vidas. Él está repleto de omnipotencia, Él es el único fuerte, es el Dios poderoso. El Mesías es todo poder de Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Cristo es el poderoso. Por eso Él pudo decir: yo y el Padre somos uno, en Juan capítulo 10, versículo 30. El Mesías es Dios mismo, y Él es capaz de salvar a todos los que confían en Él. Él no tiene nada menos que la omnipotencia completa de Dios a sus órdenes. Permite entonces que nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, sea su Dios poderoso. Porque también dice el texto que Él es Padre eterno. Él es uno eternamente con el Padre. Él es adorable, paternal, dedicado, servicial, fiel, sabio, guardián, proveedor y protector. Y podemos decir de Él, como dice el Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. El Señor se compadece de nosotros. Hermano, Dios ha tenido compasión de nosotros en estos tiempos, más de lo que nosotros merecemos. Para esos individuos que en nuestros días luchan para lograr una imagen positiva como padre, aquí está uno que es digno de ser imitado. Usted puede tener la seguridad perfecta de una relación íntima del amor con su Padre Celestial a través de Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 15 al 18, estas palabras: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, oh Padre mío. El espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, porque juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. He aquí un Padre digno de ese nombre, que nunca te dejará ni te va a desamparar. Y ese Padre, ese consejero, también dice la palabra de Dios, que es príncipe de paz. Él gobierna sobre su gente con la paz que Él da es eterna. Y como cantamos el himno, es la paz que el mundo no entiende. Él es la personificación de la paz. Por lo tanto, Él gobierna sobre su gente redimida como un príncipe que trae paz a nuestros corazones. Pastor, pero estamos viviendo en tormenta. Sí, pero en medio de la tormenta tenemos paz. Muchas veces, en otros tiempos, usaba esta ilustración por lo vieja que es. En el 1960 o 70 se celebró la Feria de la Paz Mundial en Nueva York.
Y dicen que el cuadro que ganó, o sea, se pusieron que hicieran varios bocetos y cuadros acerca de lo que era la paz. Y el cuadro que ganó el premio se dice que en medio de una tormenta había un nidito en un ramo meciéndose y un pajarito en el nidito cantando. En medio de esa tormenta, hermano, nosotros podemos cantarle a Dios. Por eso, después de su resurrección, nuestro Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por eso, el resultado de su venida a nuestros corazones por la fe es la paz perfecta, según Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da su paz indescriptible en el momento que nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Mi pregunta es: ¿en quién tú tienes tu confianza? A ti que está aquí y a quien nos ve por televisión o por lo que sea. ¿Dónde está tu confianza en estos tiempos de oscuridad? ¿Dónde? En las cosas que están pasando. Vi la historia de un famoso salsero ahí en estos días, que salió con $1 millón de pesos en joya, 500,000 pesos efectivos, y está llorando porque se lo robaron. Bueno, es un crimen como quiera que cometen. La paz de ese hombre estaba en el dinero que tenía y las joyas que le robaron. La paz nuestra no la puede quitar cualquiera. Y muchas veces nosotros, hermanos, parecemos que no somos del Dios de paz, que no somos del consejero, que no somos del Dios omnipotente, y nos dejamos de llevar por la corriente de este mundo. Yo no sé cantar, pero ni me atrevería a cantarle un himno que dice: paz en medio de la tormenta. Nosotros en medio de la tormenta, Dios a esta iglesia, fundamento bíblico, le ha dado paz. Le ha dado más abundantemente de lo que merecemos. Y es la paz que el Señor quiere darte a ti también. Por eso, recapitulando, hermano, número 1, cuando usted puso su fe en Jesucristo, usted tiene un consejero maravilloso. ¿Busca usted a alguien que le aclare su confusión y le da sabiduría? ¿Ha perdido usted la maravilla de Cristo? Reviva los carbones, enciéndalo de nuevo, restaure su amor por sus maravillas. ¿Siente usted que atraviesa tiempos desolados de pobreza espiritual? Usted tiene un maravilloso consejero para restaurarle su vida. Entra en su palabra, escuche, ve aquí la maravilla de sus consejos. Y encontrarás paz. Número 2. Cuando usted cree en Jesucristo, usted confía en el Dios Todopoderoso. ¿Se siente usted importante en un mundo confuso como el que estamos viviendo? ¿Lleva una carga pesada que está demasiado pesada para ser llevada por usted solo? El Dios poderoso es su fuerza. No hay nada que Él no pueda llevar a cabo. Él es capaz de salvar todo lo que confía en Él y llevar sus cargas. La mayor carga que tenemos nosotros es nuestros pecados. Y dice que Cristo lo llevó en la cruz y pagó por ello. ¿Usted no ha visto la película El Peregrino? Cuando fue a la cruz se le quitaron todas las cargas al peregrino. Vaya a la cruz de Cristo. Número 3, cuando usted cree en Cristo, usted tiene un Padre eterno. ¿Se siente huérfano? ¿Se siente como si nadie lo cuidara? ¿Se siente inseguro, maltratado? En estos días vi una madre ahí que salió, que no vi
el Twitter o el video completo que estaba dándole golpe a su hijo con un palo de un niño de 3 meses. Y a veces nosotros nos sentimos así como ese niño golpeado. ¿Qué pasará con ese niño? O con esos niños, porque tienen como 4 muchachos. Inseguridad, pero no podemos estar así. Cristo nunca nos va a golpear de esa manera, ni de ninguna otra manera. Y si causa algunas heridas por su palabra, feras son las heridas del que ama. Y será siempre para curar nuestras heridas. Cuando Él nos hiere, hermano, con su espada, que es la palabra de Dios, luego nos pasa el bálsamo de Galá para curar nuestras heridas. Y ese Padre nunca lo expulsará ni lo abandonará. Él nos da seguridad eterna. Número 4. Cuando usted confía en Jesucristo, usted tiene el príncipe de paz como su gobernante. Hay una tempestad en su corazón. Usted está ansioso e inquieto. Aquí está el único que puede dar una paz interior profunda que el mundo no entiende. Permita que Cristo sea su príncipe de paz, como dice el texto. Permitamos que nuestro Señor Jesucristo traiga esa paz en nuestros corazones. ¿Por qué afanarnos y turbarnos? Fui a visitar a un pastor en Asua en estos días, y con esto concluyo con este testimonio. Un hombre fiel a Dios, que por ciertas cosas que han pasado, casi lo ha perdido todo. Y él tiene que trabajar hasta 14 horas diarias, haciendo tesis para muchachos, o sea, está haciendo una serie de cosas. Tuvo que vender sus muebles y su computadora. Pero Dios le ha ido estableciendo aquellas cosas de las cuales se ha desprendido para sustentar su familia. Cuando fui a visitarlo, le pregunté: ¿cómo te está, pastor? Aquí gozoso en el Señor, y no es mentira, dice él, porque Dios me ha traído paz a mi corazón. Sin pedirle a nadie, hermano. Sin pedirle a nadie. Su niña hay que operarla de las 2 piernas porque están torcidas y va a dejar de caminar. Sin pedirle a nadie. Le mandaron un juego de mueble nuevo. ¿Y con qué operar su hija? Porque él estaba orando por eso. Y él decía: porque yo sé quién es mi Dios, mi príncipe, que gobierna mi vida. El miércoles le vamos a llevar sus muebles que le enviaré con qué operar su hija. Usted nunca sabrá la cantidad que se va a gastar en operar su hija. Porque ese es el Dios que confiamos. Ese es nuestro Dios, hermano. Del que no ha permitido que en estos tiempos de confusión y de angustia nosotros nos sintamos abandonados. Más que seguro estamos. Confiemos siempre en nuestro Señor. Porque le voy a decir algo, hermano: vendrán tiempos difíciles, pero el Señor no abandona a sus hijos, a los que le somos fieles. Ni te va a abandonar a ti si viene a los pies de Cristo en esta mañana. Oh, oren, hermano, por los que están aquí sin Cristo, por los que están escuchando este mensaje sin Cristo. Él es que va a gobernar tu corazón, que te va a dar paz, que va a transformar tu vida. Es Él que va a ayudarte a vivir una vida de gozo. Es Él que te va a ayudar a estar tranquilo en su presencia. Es Él que tiene el dominio sobre todo este mundo que está inquieto, pero nosotros estamos tranquilos, como aquel pajarillo cantaba en medio de la tormenta, porque Él está con nosotros. Y si en algún momento en medio de la tormenta comenzamos a hundirnos como el apóstol Pedro, el Señor va a extender su mano y nos va a sacar de las aguas tumultuosas y nos va a poner en el bote de su salvación para que estemos confiados en Él. Ese es nuestro Dios, es Emmanuel, es Dios con nosotros, príncipe de paz, gobernador. Oh, que vivamos siempre cerca de nuestro Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que han escuchado tu mensaje. Te damos gracias por nosotros que ha hablado en nuestros corazones. Quizás no sean las palabras
que algunos quieran escuchar, pero ha sido tu palabra, Señor. Y te pedimos que estas palabras sean como un refrigerio para nuestras almas en estos tiempos, y que reconozcamos que Emmanuel, Dios, nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, gracias, Señor. Te pedimos ahora por aquellas personas que no tienen a Cristo, que han escuchado tu palabra, Señor, aún abren sus corazones. Te lo suplicamos en ese glorioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.